formas y habíamos puesto varias fórmulas, ¿no? Pero en realidad es la sumatoria de corrientes de liquidez entrantes menos salientes, ¿sí? Flujo de fondo, corriente de liquidez entrante menos corriente de liquidez saliente, por si tenés todas desde cero, importante el cero hasta n, hasta los n periodos, por el factor de actualización 1 más la tasa que te pide el inversionista a la menos n en forma de periodo, cosa de que el primer periodo, como es cero, no se actualice. Entonces vos con esto, para una sola tasa, la tasa que te pide el inversionista, vos vas a tener un proyecto que va a tener un cierto BAM, con los corrientes de liquidez, con los flujos de fondos. Esto es la aplicación de una fórmula. Hoy no es el problema aplicar esta fórmula, que te va a dar un punto entre un periodo de tasas y pesos. La pregunta sería, ¿qué le ocurre a tasas menores? ¿Qué le ocurre a tasas mayores? ¿A muy mayores? ¿O a muy menores? Entonces, hace una tabla, pone tasas, como hicimos en el ejercicio del punto Fisher, y calcular los BAN para distintas tasas. Y encontrar la curva que te va a enseñar cuál es la flexibilidad del BAN. Y calcular después la tasa TIR, que nosotros hoy le estamos enseñando como si fuera solamente una fórmula en el Excel, que la fórmula del Excel es TIR por argumentos desde hasta de corriente de liquideces. Es decir, vos tenés una tabla y acá pone A1 a 5 o A1 a 6 y tenés los 5 periodos de la corriente de liquidez. Así calculamos la TIR. Cuando calcules los BAN, los distintos BAN, te van a dar distintos valores de tasas. Lo vas a representar. Cuando calcules la TIR, te va a dar el punto que se te hace 0. Y para las distintas tasas te va a dar. Entonces vos analizás. Para tasas menores a la tasa del inversionista, el BAN aumenta. Y aumenta considerablemente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Le das menos plata a los inversionistas. Ellos te piden un 30 y vos le estás dando un 25, un 20. Y ahí empieza a jugar con los valores. Para tasas que se acercan a la tasa TIR, ya los proyectos no te convienen, porque tenés poca flexibilidad, poco margen de maniobra en las tasas. Para tasas que están por debajo de la TIR, los proyectos son inviables. Es decir, que vos buscás con criterio de proyecto BAN positivos y TIR lo más lejos posible, bien grandes, de tu tasa de inversión. ¿Qué pasa con un BAN igual a cero? El BAN igual a cero recupera la inversión del inversionista, pero no gana nada. ¿Qué pasa con un BAN negativo? No recupera, perdés plata. Entonces vos le podés decir a las personas, en este BAN que te dio negativo para este punto, pedime con tasas más chicas, acércate a estas tasas. Te voy a dar menos, pero vamos a estar más cerca de la realidad de poder que el proyecto te dé rentabilidad. En tasas que estamos cercanos a la TIR, no me deja margen de maniobra por si aumenta la tasa de crédito. Viste que en países como el nuestro, que son países que tienen reglas de juego jurídicas y financieras muy volátiles, flexibles, ni siquiera fijas, invariables. Entonces, si hoy tenemos 35% en una tasa de plazo fijo, el inversionista te va a decir 38, pero también las tasas a plazo fijo UVA tienen mucha rentabilidad y son las más aceptables hoy en los negocios, pero también son 90 días. Pero también significa que el tipo te va a decir, yo quiero una rentabilidad, pero por arriba de lo que me está dando el mercado de capitales financieros de un banco. Pero por otro lado, las tasas de inversiones, cuando yo voy a pedir préstamos, también crecieron mucho, porque el riesgo país se fue arriba de los 2000, que son 20%, ya arrancás con un 20% de piso. Entonces ya como que
Entonces, si vos tenés una tasa que está cercana al 25% y vos le pedís el 20%, se te cae, es decir, se te cae ahí nomás cuando cualquier variación de la economía financiera, entonces no te conviene. No tenés margen para pedir ningún préstamo ni ningún crédito. Y hoy, con las calificaciones del año pasado, se nos fue, con las calificaciones de la semana pasada, del 24 de junio, se nos fueron, quedamos como país en la D, ¿viste? Entonces, estamos jugando muy atrás. Entonces, ese es el criterio. Las preguntas no van a ir al estilo, ¿cómo se calcula un banco? No. La pregunta sería, ¿qué pasa si la tasa del banco es menor? Eh, ¿Dónde habíamos quedado? A ver, en la tasa de la TIR. Bueno, lo que estaba tratando de comentar Ricardo es que a medida que nosotros podamos buscar que la TIR esté lo más alejado, vamos a decir, del valor que me solicitó el inversionista en cuestiones de retorno, va a poder absorber los desvíos, vamos a decir, del cálculo de la generación del proyecto. Entonces, siempre que tengamos esa capacidad de seleccionar un proyecto, hay que tener cuidado en esas desviaciones con los errores que podemos tener en la conformación del proyecto de viabilidad. ¿Preguntas, dudas sobre eso? Paso, ya que no puedo escribir la pizarra. Y profe, Sí. ¿cuándo un ban es más flexible que el de otro proyecto? ¿Y por qué sería mejor un ban más flexible? El ban, acuérdate que el ban lo que te dice es que sobre la tasa que te pidió el inversionista, si estás por encima de cero, te va a dar el valor suficiente y adecuado para lograr, vamos a decir, el resultado positivo, se te va a dar ganancia. Ahora, la TIR te va a determinar cuándo ese valor se hace cero. Si vos tenés un valor muy positivo, a lo mejor el inversionista te está pidiendo 20 y ese proyecto llega a dar 35. Entonces vos estás muy alejado entre el 20 y el 35, es más flexible. O sea, tenés 15 puntos para maniobrar cualquier desvío que vos tengas. ¿Se entiende? Ahora, si el proyecto te está pidiendo un 20 y su TIR da 22, o sea, te está dando positivo, pero 2 puntos tan solo de porcentuales, vamos a decir, de lo que está pidiendo el inversionista, es muy próximo y lo que puede generar que un error de cálculo en la conformación del proyecto, vamos a decir, el estudio de viabilidad, te lo coma esos dos y quedes por debajo de un ban negativo. Ahí se entendió un poco más. Sí, se entendió. Bien. Profe, O sea, sí. Perdón, una pregunta. Entonces, el caso ideal sería tratar de acercarse lo más posible, en este caso ahí en el gráfico, al 25, que es al TIR, pero con la menor variación posible, porque si te terminas pasando, perderías plata, pero si te alejas demasiado, es como no aprovecharías Claro, el potencial máximo. Claro, Francisco, lo que vos estás buscando es que el inversionista tenés dos opciones. El proyecto te da 25. Si el inversionista te pide un 23, te estás sofocando. O sea, no vas a tener margen de error. Y como siempre sabemos que un estudio de viabilidad tiene más o menos 5, ya sabes que puedes caer, aunque sea el mejor estudio de viabilidad que exista en el mundo, puedes caer fuera de la tasa. Entonces tenés que tratar de convencer al inversionista que busquemos un número menor o algunos artilugios como para poder conseguir a lo mejor tener una tasa de retorno mayor o una TIR mayor o un ban que acompañe eso. ¿Qué puede ser? Reducir la inversión, la tasa que sea menor. ¿Qué otras alternativas tendrían ustedes para lograr tener una mejor TIR?
los costos operativos reducirlos, o maximizar las ventas. Claro, ¿Qué sería básicamente eso, profe, ¿no? Como o reducir costo o aumentar ingreso, digamos, una utilidad. Eso te va a impactar en el estado de resultados. ¿Qué otra conformación existe? La inversión inicial. El BAN es la inversión menos todos los otros costos, ¿no es así? Entonces, ahí también tenés una alternativa también. Acuérdate que la inversión es un factor que pega fuerte en el primer aspecto, lo negativo, claro, principal. Entonces, claro, hasta cierto punto, ¿no? Porque después se quitó mucha inversión, eso seguramente afecta las utilidades y el flujo. Exactamente, o sea, ¿cuánto es lo mínimo que podés invertir? Sería para tener ese resultado. A lo mejor podés reducir la inversión en no adquirir vamos a decir, hacer la estructura de la nave industrial y alquilarla. Podés a lo mejor lograr tener otras alternativas, como decir, che, mira, hasta tal punto de producción es conveniente, porque si supero ese nivel, tengo que adquirir más equipamiento. Si la máquina te da 10.000 y el mercado te pide 11.000, a lo mejor no te conviene comprar una máquina nueva para tener 9.000 de ocioso. Te conviene quedarte en 1.000 y hacer una reingeniería para lograr tener mayor precio el producto en comercial y no a producir 1.000 y tener una capacidad ociosa de un 35%. Bueno, alternativas. Ricardo, estás muteado ahí. Quedaste... Para que seguís muteado. Seguís muteado. ¿Sí? Perdón. Ahí está. Fíjense que puse yo sin querer acá, puse cálculo de BAN y TIR y me tiró un ejemplo. Yo elegí cualquier ejemplo y es realmente, esto es de la Universidad de Chile encima, ¿viste? Del Arturo Prat de Chile, que es como el siglo XXI nuestro. Y encima la calculan con una fórmula parecida a la nuestra, hablan de BAN cero, menor, mayor, proyectos se aceptan, menor, pero digamos, esto está en todos lados. ¿Qué es la tasa TIR? Está definida como la que hace BAN cero, considera la inversión, pero digo, no importa, y esto se calcula como en todos lados. El tema es, al final, ponen un ejemplo de 3 proyectos, y rápidamente yo digo, tiene una inversión de 200.000 un proyecto, y un retorno mensual de 135, el proyecto B 290.000 de retorno, la tasa de interés es del 15%, los proyectos duran 6 periodos, 6 meses, 6 periodos, es lo mismo. Calculan la tasa, el BAN para cada proyecto, 179, TIR de 45, 140, TIR de 38, 170, TIR de 42. Entonces, entre los 3 proyectos, ¿cuál elijo? Decisión, fíjense la decisión. Analizar los 3 proyectos que se consideran con una tasa de descuento 15, al 15% con los 3 gano, al 15% con los 3 estoy lejos de la TIR, porque me daba TIR de 42, 38, 40. Bueno, elijo el proyecto, el A, porque tiene mucho más rentabilidad, 179 contra los otros que me daba 170 y así. Pero, además de otra cosa, comparo. El BAN 179, la inversión produce mayores ganancias y es la mejor opción. 140, la inversión produce ganancias menores, pero se puede aceptar el proyecto. 170, la inversión produce ganancias, el proyecto puede aceptarse. Y lejos de los TIR, 45%. La verdad, y yo tengo que seguir preguntándome, ¿cuál de los 3 elijo? Y diciendo con lo que dicen ahí. ¿Se puede subir arriba a ver la TIR y la BAN de los otros? Diferencia entre la TIR y el BAN. Me piden una tasa del 15 y acá tengo en el proyecto A 45. 45.6. Y está linda la fórmula de cálculo de TIR. Digo, el Excel me la resuelve más fácil, pero está linda la fórmula de cálculo de TIR acá también. Pero, a lo mejor acá lo hacen tanteando la TIR, ojo. Acá la TIR es un K que se evalúa el K44 y después llega a 45 cuando se va achicando.
Pero resulta que, ¿cuál de los, no sé, la verdad que me complica. ¿A ustedes qué les parece la decisión que voy a tomar? ¿Qué harían Y ustedes? podrías, y yo elegiría la A porque es la que más ganancia te da, pero no es que las otras sean incorrectas, digamos, las otras te terminan generando también ganancias. Y ahora yo te hago la pregunta. Vamos a ver el enunciado de la A, de la B y de la C. Vamos para arriba para seleccionar el mejor proyecto. Los tres proyectos me están dando buen rendimiento. Una inversión inicial, 200.000. 200.000 y 200.000. Los tres tienen la misma inversión inicial. Elijo el de mayor. ¿eh? ¿Qué pasaría si los tres tienen diferente inversión inicial? Elijo el que tiene el R-Bank más grande. Acá entra a jugar el R-Bank. Sumá un indicador más para tomar la decisión. Eso. Entonces, acá las tres tienen la misma inversión inicial. ¿Sí? Los tres tienen la misma inversión inicial. El problema está, entonces, que el R-Bank me va a dar igual para los tres, igual en proporción a lo que es el BAN, porque el R-Bank es BAN dividido inversión. Si yo siempre lo divido por el mismo número, la proporción va a ser la misma. Por lo tanto, el indicador R-Bank siempre voy a pedirle el mismo proyecto. Hacemos el proyecto A porque es el proyecto de mayor BAN y lejos de la TIR. 15% contra 40, estoy lejos. Pero si las inversiones fuesen distintas, 180, 220, 140, 300, distintas, miles siempre, entonces buscaría otro lugar. Buscaría el de R-Bar más chico. Buscaría el que tengo, el R-Bar mayor, que me produce el de la menor inversión. Baja, Ricardo, un poquito el ejercicio. Ahí, bajar un poquito, así, porque ahí, si se fijan, el ejercicio tiene como unas inversiones entre medio, de 220. ¿Se dan cuenta? Ahí el ejercicio tiene como unas inversiones en el tercer periodo, en el cuarto periodo, ¿Qué diferentes. son las pérdidas? No, el ejercicio no lo leímos todo, pero fíjense que el proyecto C, el periodo debe ser 2, tiene ahí como un ingreso de 220 y así. Entonces, ahí capaz que podríamos sacar el R-BAN porque es parte de una inversión, que no quiere decir que sea una inversión inicial, pero sí una inversión en diferentes periodos. ¿Me explico? Una Ahí pregunta. podríamos tomar un R-BAN. Sí. ¿Cómo se elige entre un R-BAN? Supongamos que un proyecto tiene un R-BAN más grande, pero el otro tiene un BAN más grande. Y lo que pasa es que tenés esta situación. Cuando vos haces la relación de cuánto invertiste y cuánto vas a ganar, te dice, che, por cada peso que pusiste te genera 5. Ahora, es muy rentable, pero a lo mejor no satisface tu necesidad vamos a decir, de ingresos. O sea, vos querés que te genere, además de un porcentual, 1 millón de pesos al año. No importa el porcentual, lo podés ver por el banco. No te interesa la tasa. Los grandes proyectos, a lo mejor la tasa es muy ínfima o es muy chica. Entonces, ahí dependerá qué te pide el inversionista. Claro, o sea, si supongamos que te limita la inversión, o sea, y tenés una inversión más chica, capaz que te conviene más ver el BAN. Claro, pero vos ahí, cuando vos decís inversión más chica, también depende el entorno, porque ahí ya nos vamos a otras unidades, pero te comento así. Cuando la inversión más chica o muy reducida, es más factible que se te entre competidores al mercado, porque una inversión chica puede fácilmente ingresar competidores y te reduce, vamos a decir, el margen que vos habías calculado. Ahora, una inversión muy alta hace que pocos ingresen al mercado, pero hace más difícil, vamos a decir, desinvertir. O sea, una vez que vos pusiste el dinero, vas al negocio hasta la muerte, porque no lo podés vender o no lo podés modificar mucho. Pero eso ya estamos viendo una visión con un poco más de amplitud. Si solamente me fijo con los números, es esto que estuvimos hablando. Claro, gracias.
Y lo importante de esto es el criterio de la toma de decisión, ¿sí? Por eso no es tan importante el ejercicio en sí mismo, Claro. pero sí el criterio de la toma de decisión. Y yo estoy metiéndome acá porque realmente hay muchos ejercicios. hay ejercicio en internet un montón y en los libros también, pero lo importante es la toma de decisión. Ricardo, tiro pregunta a ver para ver cómo razona. Si yo tengo un van, como vimos recién, que no logra, vamos a decir, el resultado esperado, está por debajo de cero, por decir. Y que recién hablamos de los ingresos y los costos. ¿Qué acción o qué metodología ustedes estarían haciendo para reducir los costos que vimos en las unidades 6, por ejemplo? ¿Qué metodología existe para poder reducir costos? O gastos, mejor dicho gastos, porque costos no es difícil reducir porque son alineados a las materias primas. O sobrecostos, si lo quieren llamar así. Que va muy de la mano con el BEA. O sea, la pregunta, ¿están viendo ahí el pizarrón? Sí. Sí, profe. La pregunta sería, ¿a dónde ataco? ¿Cuál es su criterio para poder atacar en la fórmula? Yo ya les dije, ataquemos la tasa del inversionista, bajándola, porque si bajamos la tasa, el BAN estamos viendo que crece. Y con las corrientes de liquidez entrante y saliente, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tendría que hacer? Entrante lo vimos en la unidad 2, ¿se acuerdan? Acciones sobre el mercado, dependiendo qué tipo de mercado existe. La saliente, ¿qué acciones podrían hacer? O sea, las corrientes salientes. Además de renegociar con proveedores, todo lo que... Pero hay alternativas. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra alternativa hay sobre...? Oh, ya estoy tirando mucho centro. Revisar el estudio de mano de obra, capaz, para saber si verdaderamente necesitas, qué sé yo, operario calificado como estás pidiendo, o podés pedir alguien con menos calificación, no sé. Reducir los sueldos. Usted no le gustan los sindicatos, me parece, Luis. Está bien. Está bien. Una estructura más chica. Bajar la tasa, que gane menos el inversionista, está bien. Que gane menos los operarios. Bajar las corrientes de liquidez productivas. Claro. A ver, ¿cómo hago para bajar corrientes de liquidez productivas? Salientes. ¿Se acuerdan la metodología de gastos o de costos ABC? ¿Qué permite eso? ¿Se acuerdan? Sí, ver qué actividades están siendo las más rentables que arrastran. No. Claro. Entonces desactivar las líneas que no son productivas. Muy bien, Luis. Entonces, con metodologías conocidas de costeo, vos podés determinar esta línea, la puedo desactivar, puedes desinvertir en ese capital e invertir en otros, ir tomando decisiones de costeo, o sea, más allá de la renegociación de cualquier tipo de productos, servicios, desarrollar proveedores, es también otra alternativa porque podés reducir los costos. Hay alternativas, pero por eso, cada parte, vamos a decir, de la fórmula, hay metodologías para aplicar, o acciones que hemos visto, y en toda la carrera lo hemos visto. La inicial depende del mercado que vos vas, el segmento que apuntás, acciones para generar más ventas. Porque si ustedes dicen hacer más ventas, y es ideal, pero no es mágico. Vamos, ¿qué otra pregunta tienen? Si le hago una pregunta, si el BAN es igual a 0, ¿es rentable el proyecto? No lo hago. O yo no lo haría. No lo haces para la tasa que te está pidiendo el inversor, pero a lo mejor la tasa del inversor es desproporcionada a lo que pide el mercado, por lo cual puede ser rentable. O sea, no da el resultado esperado de lo que te pide el inversionista. ¿Entiendes? Sí. Igual veo un 0 y le doy de baja. Entonces no te muestro la cuenta bancaria.
No te dice que no recuperas tu inversión, dice que no ganas nada, ¿eh? Se me corta. Y Dice de que no trabajar ganas para nada. No te trabajar para no dice. ganar nada, Argentina. profe. Bueno, ¿Podés dejar jugar un ratito? digo, porque esto también se trata, Importante. yo escribí acá cómo gestionar deuda, ¿no? Digo, la gestión de la deuda es muy importante como corriente de liquidez, como variación de flujo de fondos, pero sobre todo financiero y operativo, entonces también hay que tener en cuenta eso hoy en cualquier país, hoy en cualquier país, y más en el nuestro. Esto de cartera de portafolio, cartera de inversiones, el Windows, no sé si alguna vez usaron un Windows ustedes con una cartera, con una carpeta que decía portafolio. Y ese portafolio, que era una carpetita que tenía forma de portafolio, encima marrón, de cuero parecía, y era el equivalente al portafolio de gestión de un economista que ponía ahí adentro un montón de inversiones, un montón de proyectos de inversión. Y los que hacen inversiones hacen así, ¿eh? Ponen 5 proyectos, 10 proyectos, depende de la plata que tengan para invertir. Y de estos 10 proyectos, 2 van a pérdida, 3 saldrán con el VAN igual a 0, pero 5 van ganando. Y en el montón ganan en todos, porque van al riesgo, pero invierten en todos lugares. Ese portafolio de Windows en aquel momento, no sé si el XP fue uno de los últimos que lo tuvo, tenía esa finalidad, ¿no? Tratar de armar portafolios y carpetas de trabajo. Búsquenlo por ahí, aparte de la historia, esto de pongo 5 proyectos y cuánto gano en los 5, no en uno. ¿Cuánto gano en promedio por los 5? Por eso es que aparece el RBAN, que compara los proyectos en función de su inversión. Es mejor indicador el RBAN que el BAN, ¿eh? Si alguna vez ustedes les dicen, comparen proyectos con el BAN, y no, comparamos proyectos con el RBAN, porque a mí me interesa que mi inversionista ponga la menor plata posible y que gane lo más posible. Esa es la idea del RBAN. Tomando ahí lo que decía Ricardo, muchos inversionistas buscan productos complementarios, y los más riesgosos, sustituto o extremo. ¿Por qué? Porque los que buscan sustituto tratan de equilibrar, vamos a decir, las cargas. Pero bueno, eso ya, harina de otro costal. ¿Qué más? Lo de la unidad 10, ¿estudiaron? ¿Vieron? ¿Qué dudas tienen de eso? ¿Se entiende el concepto para qué sirve la unidad 10? La unidad 10 era el estudio para la parte nacional. Sí, señor. No entendí nada. No, lo que... Está bien, no, pero está bueno. La sinceridad es lo importante. Lo que busca es determinar si el proyecto puede pagar, vamos a decir, los sueldos y salarios, las materias primas y dejar un excedente social, o sea, un excedente al país. Entonces, lo evalúa si el proyecto va a generar riqueza y si esa riqueza va a quedar en el país o va a salir al exterior. Y después hay otros tipos de indicadores que lo que busca es determinar cómo va a actuar el proyecto si hay una faltante de materia prima, de dólares. En este país esa palabra dólares es faltante siempre. Entonces, ¿qué sucede? Pone en cuestionamiento cómo va a reaccionar el proyecto si en el mercado no hay dólares. ¿Cómo va a reaccionar si no hay unos determinados, vamos a decir, actores sociales, que no sé, los sindicatos, los salarios? Va poniendo a prueba el proyecto para ver si en función de esta necesidad, vamos a decir, esta escasez, cómo reacciona. Una pregunta sobre esto del análisis sobre si deja valor en el país o no. No termino de entender. Lo que no entendí yo bien es por qué, si estás pagando sueldos, eso no sería ya dejar valor en el mismo país. Sí, está generando sueldos y además el inversionista tiene que tener una ganancia, o el proyecto tiene que tener una ganancia. ¿Esa ganancia dónde va? ¿Se reinvierte en el país? ¿Se va afuera? ¿Qué sucede? Sí. Bien. Imagínate que si vos vas a tener un proyecto y solo pagás sueldo y salario,
¿tendrías vos 500 empleados para solamente pagar el sueldo una empresa? Y no lo tendría nadie. Salvo que sea un proyecto social, que normalmente lo hace el Estado para dar empleo. Pero un inversionista o una persona no va a poner dinero para pagar salario. Solamente. Claro, entiendo, El mejor de los indicadores de la rentabilidad nacional es el BAN generado. El BAN generado tiene algo parecido a lo que es un bank, porque se hace también a lo largo de la vida útil del proyecto, se toman sueldos y salarios, y en realidad, si yo planteo la ecuación, es el valor previsto del proyecto menos materia prima, insumos, suministros, inversiones, pero a su vez, esto es igual a sueldos y salarios, o debe ser mayor que sueldos y salarios, más excedente social. Entonces, genero bank. Este bank se divide. 3, generé 5. 3 van a sueldos y salarios y 2 a excedente social. ¿Qué es? Así impacta un proyecto. Impacta en los sueldos y salarios y en el excedente social. ¿Qué es el excedente social? Lo que se lleva el sector no de la no social, la gente común de la calle, sino de la sociedad de inversionistas que pusieron ese proyecto. O sea que el excedente social es la rentabilidad que me da el inversionista. Y los sueldos y salarios, ¿quién se los lleva? La gente que pone capital de mano de obra. El otro pone capital en plata. Esta es la discusión de distribución de riqueza de un proyecto. El BAN generado, que tiene que ser mayor a la suma de excedente social y sueldos y salarios, ¿cómo se reparte? Si tengo 200 pesos, políticas activas y de control ponen 50 y 50%, 100 pesos para cada uno. 100 pesos a sueldo y salario y 100 pesos a la excedente social. Otras políticas ponen al revés, ponen mucho más en sueldo y salario y menos en excedente social. El tema es que la suma de sueldos y salarios siempre es menor que lo que genera el proyecto. Lo que genera el proyecto. ¿Y qué genera el proyecto? El valor previsto del proyecto a lo largo de un año, el ingreso por venta, menos su equivalente en materia prima, insumo y suministros e inversiones. Eso es lo que me va a dejar el proyecto. ¿En qué me lo deja? En sueldo y salario y excedente social. No lo hago hoy el ejercicio. Lo dejamos para... Casualmente el ejercicio hablaba de eso. No lo hago, lo subí ahí, pero lo hacemos la semana que viene, el jueves. ¿No? Mirá, dice, el precio de venta, los insumos, era exterior, se iba al exterior. Este era el ejercicio. Pero lo hacemos el jueves. Así ustedes van leyendo un poco más y van acercándose un poco más a esto. ¿Qué tengo que calcular? Tasa de actualización social. BAN generado exterior, nacional, PEA, prueba de eficiencia absoluta. Escasez Sobre mano de obra y prueba de eficiencia relativa. ¿Cómo calculo la tasa de acción social, la tasa social, de actualización social? Es la tasa libre de riesgo más la tasa de riesgo país por el beta del mercado. Va con la tasa libre de riesgo y la tasa de riesgo país. Ahí se calcula esta tasa. Es distinta la tasa de actualización social a la tasa del inversionista. Siempre busco ver en cada uno de los proyectos cuáles son los lugares que más afectan al proyecto. En el caso del país, la tasa de actualización social es la que me pone esto en realidad. Pero lo dejo para el jueves. Sigamos charlando. Si ven y estudian la unidad 10, el jueves cuando hagamos el ejercicio va a salir rapidísimo. Son fórmulas muy simples, muy simples. ¿Qué otra duda?
jueves, profe, van a haber más dudas. El Está jueves bien, va está a haber bien. más. Dale todavía. A ver, le podemos decir esto, Ricardo, el miércoles, mañana, Sí. estamos con el 4 de 1 y estamos en el mismo nivel que estamos con ustedes. Así que si tienen duda y preguntas, se pueden conectar al 4 de 1. Nos preguntan el link y cómo usar el mismo. Esto que quiero decir, que aprovechen si hay más instancias de consulta, bueno, y quieren usarla, total, bienvenido sean las preguntas, ¿no? Y bueno, mira, mañana en el 4 de 1, 21:35, este mismo link. ¿Mm? Ya está. Anoten este mismo link, yo lo dejo guardado. Y este mismo link, 21:35, en el 4 de 1. Y Sí. le vamos a proponer el jueves a los del 4 de 1 este mismo link en el 4 de 1, en el 4 de 2. Si quieren, nos juntamos ahí. Sí, tienen más instancias y después cualquier cosa, si el jueves resulta necesario algo, lo charlamos. Y nos llevamos lo que nos pidieron con Vicente hablar. Gracias, profe. Bueno, no se pierdan y pónganse a estudiar estos días. Y bueno, y yo creo que van a ir muy bien, como el examen anterior. ¿Estamos dejando acá? No sé, digo. Yo todavía tengo fe. O no. Sí, sí, vamos todavía. Bueno, aprovechen entonces a repasar. Mañana 9:30 nos vemos en el 4 de 1. Y si no, el jueves en el 4 de 2, 9:30 también en el mismo link. ¿Mm? Gracias. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, Buenas noches. Chau, suerte, Buenas. chicos. Gracias, Chau, chau. profe, nos vemos.